Bien. Bien, bueno, vamos a ver cómo funciona esta librería. Esto está levantando. Básicamente, esta librería nosotros estamos usando esto que se llama jQuery Validate, y lo que hace jQuery Validate, primero vamos a ver esto, como en concreto, ¿qué cosas ven acá? ¿Qué cosas están viendo acá en esta llamada? ¿Qué hay de agregado? Bien, la llamada a la librería. O sea, acá básicamente cuando yo quiero usar jQuery Validate, primero vinculo jQuery, después vinculo mi jQuery Validate y por último agrego el JS que es hacia la validación en concreto. Esta es la manera... esperen que estoy en otra carpeta. Esta es la manera en la que yo valido las cosas con jQuery Validate. Básicamente es usando esta función que es propia de la librería que se llama Validate. O sea, primero esto que le pongo acá es el ID. Esto sería el ID de lo que yo le ponga en el formulario. O sea, me va a validar lo que yo le ponga con este ID, ¿sí? O sea, le pongo form o lo que fuera. Si yo quiero validar algo que le pongo otro ID, cambio el ID. Después lo que vienen adentro de la librería son esta serie de cosas que vendría a ser qué cosas quiero validar, ¿sí? Que yo puedo hacer una validación de una sola cosa, digamos, validar solamente una cosa o validar varias cosas. Por ejemplo, en el nombre, esto es valido el campo nombre, lo selecciona por ID, o sea, nuestros inputs tienen que tener un ID, lo que hace por detrás la librería es seleccionarlo por ID, entonces yo le pongo el nombre que tenga mi ID de campo, y si le pongo required, esto pasa a ser obligatorio, ¿sí? En el caso del email, yo lo pongo acá con llaves porque voy a validar más de una cosa. No solo me interesa de que ese campo esté como obligatorio, sino que a su vez quiero que valide de que sea un email válido, ¿sí? Esto para la librería es que yo le ponga required true y email true. Entonces va a validar las dos cosas. Valida que sea obligatorio y que sea un email válido, ¿sí? Vieron que en ningún momento ni puse la expresión regular ni nada, lo hace automáticamente, ¿sí? Y apellido, yo le estoy poniendo que sea obligatorio y que a su vez tenga un largo máximo de 4, un máximo de 4, ¿sí? O sea, yo puedo poner minlen, maxlen, lo que quiera como regla para validación. En provincia le puse que sea obligatorio, condiciones que sea obligatorio, sexo que sea obligatorio, ¿sí? Y acá, esta parte de acá abajo, yo puedo, en donde están los mensajes, puedo ponerle cosas, mensajes, ¿no? Ingrese su nombre, ven que acá yo puse nombre y le puse ingrese su nombre. En email, abro llaves y pongo el mensaje que yo quiera para la regla de validación required y el mensaje que yo quiera para la regla de validación de email, ¿sí?
Lo mismo acá tengo con apellido, que tengo dos. Ven que tengo algo para required y algo para el max length, que son mensajes que pueden ser diferenciados, ¿sí? Esto me permite a mí validar rápidamente y poner los mensajes personalizados que quiero, ¿sí? Y también puedo manejar qué sucede cuando hago el envío del formulario. Ven que cuando hago el envío del formulario quiero que se muestre esto y que muestre que el formulario se está enviando. Y entonces, si está todo bien, el formulario se envía. Estoy abriendo los HTML incorrectos. Ven que ahora me está tirando y a medida que yo voy tildando las cosas, selecciono algo, ven, escribo un email, no es válido, entonces le pongo, ven ahí ya me lo tomó como válido, en apellido me quedó mal el mensaje. Debe ingresar un email, debe ingresar un apellido, debería decir. Y si excedo los 4 caracteres, me lo cambia, ¿sí? O sea que básicamente es poner la librería y definir en los parámetros qué parámetros quiero que valide, o sea, estas reglas, se llaman rules, básicamente, y establecer qué campo, y si quiero que sea solo requerido es 2 puntos, required. Y si quiero que a su vez haya alguna otra regla de validación, abro llaves y pongo las diferentes reglas, ¿sí? Todo lo demás, de que mientras yo tipee lo vaya haciendo automáticamente con el OnKeyApp y vaya agregando y borrando las clases, lo hace por sí solo, ¿sí? Y lo que hace es, hace un append de mensajes de error, se lo hace directamente al input. Ven que lo pone como directamente, eso también nosotros podemos hacerlo a mano. O sea, nosotros a mano podríamos poner que los mensajes de error se escriban por debajo del campo. Eso nosotros lo podemos hacer a mano. Nosotros ahora hicimos un append como abajo de todo, ¿no? Esto lo que está haciendo es un append para cada campo. Nosotros eso a mano también lo podemos hacer, pero siempre con una librería como esta, lo que hacemos es ahorrar muchísimo tiempo, ¿sí? En realidad no, es por jQuery. Lo que hace es un append to, o sea, hace un append al input del formulario. Entonces, lo que hace es lo agrega por debajo. O sea, se lo agrega al mismo input, le agrega el mensaje de error. Eso es lo que hace. Lo hace todo por detrás la librería. Vieron que nosotros no vemos eso, no vemos el código que agrega o cómo le detalla la clase. Pero si nosotros inspeccionamos esto, fíjense que yo tenía el label para mi email, acá me está poniendo el input y por debajo del email me está generando otro label con la clase error. Esto me lo está agregando, apendiendo, digamos, por sí solo. ¿Qué sería el blur, profe? El blur básicamente es lo inverso a el estado focus. ¿Qué es el estado focus? Cuando están sobre el input, tal cual. Cuando yo suelto un input, lo que hace es estar en estado blur. Entonces, lo que hace esto básicamente es que esto valida en el blur, es decir, cuando soltamos los campos, de hecho por eso está pasando automáticamente, que es cuando yo suelto cualquier campo, está validando. ¿Sí? Sí. Cuando dejas de tipear, cuando dejas de coso, cuando cambias, que sería también estar en un blur, ¿sí? Entonces ahí está haciendo eso como automáticamente.
Esta librería es una de las más usadas para hacer esto, para validar campos, salvo que necesitemos validar contra una expresión, contra algo más rebuscado, pero si no, la verdad que jQuery Validate es como que nos termina resolviendo como bastante todo, ¿sí? Y esto lo podemos conectar. Acá no hay un enviador. Acá. Poner el mail de la facu. ¿Por qué no me lo está limpiando? Sería interesante. ¿Es algo raro? Bien. Ah, cierto, esto lo de los 4 caracteres. Y bueno, y ahí hizo el por favor espere y después trató de enviarse. O sea, pone esto. Estos mensajes se pueden manejar, se pueden sostener por una cantidad de tiempo y absolutamente todo. O sea, como tiene una cosa muy, muy interesante en el envío de los formularios. Esta parte de mensajes es la que nosotros podemos personalizar. Este es el apellido que me quedó mal. Debes ingresar un apellido. Y eso. ¿Se entendió más o menos cómo funciona jQuery Validate? Sí, o sea, todo lo que nosotros hicimos a mano, que está bueno también saber cómo hacerlo a mano, o sea, es importante saber cómo hacerlo a mano, esta librería lo resuelve automáticamente. ¿Bien? Bueno. Profe, en vez que salga el mensaje de validando el envío, viste Sí, que el último es enviando el formulario, por favor, espere. ¿Podría salir un pop-up que diga gracias por enviar o una nota de agradecimiento y con un enter o un botón para que cierre y sí, vuelva a en la página realidad inicial? sí, lo que se suele hacer es, o sea, se suele disparar algunas cosas. Una de las cosas que más se usa, por ejemplo, es esto. A ver, se voy a mostrar. ¿Y eso jQuery Librería. Validate te lo puedes modificar desde ahí? ¿O tienes que agregar otra cosa? Sí, podés llamar, depende de lo que quieras hacer, o sea, porque en realidad es como que hay, a ver si hay un ejemplo de toast. Quiero un ejemplo. Este. Podés hacerlo, o sea, vos por... Lo que podés hacer es hacer un show. Fíjate que ahí lo que está haciendo es un show. ¿Ven? Esto es una librería que se llama Toast. Ahí está. Esta es una librería que se dispara ciertos mensajes por una cantidad de lapso de tiempo, lo hace automáticamente. Podemos usar la librería cuando envía el formulario, disparar un mensaje de estos, o hacerlo nosotros, o sea, hacerlo a mano, que también es una posibilidad que básicamente... Esperen que voy a abrir esto de vuelta, que sería hacer un show por una cantidad de tiempo. Nosotros todavía no vimos los intervalos de tiempo, que lo vamos a ver en la clase que viene. Les voy a mostrar un poco los intervalos de tiempo. Nosotros podríamos hacer un show por una cantidad de tiempo que mantenga, por ejemplo, un pop-up por una cantidad de tiempo y que después de ese tiempo lo apague quizás animadamente, se haga un fade out. ¿Sí? Vieron que nosotros vimos el fade out la clase pasada. Eso lo podemos hacer. Por lo general, lo que sucede con los formularios, que nosotros no vamos a estar viendo en esta materia, que es el envío, que se hace por PHP o por algo, el envío, o sea, lo que se hace es se conecta jQuery Validate con Ajax y todo el envío se hace por detrás, es decir, le es completamente transparente al usuario y al usuario lo que le llega es el mensaje de perfecto, mandamos tu formulario, salió todo joya. ¿Sí? Esto les traigo un ejemplo, la clase que viene, que tenga jQuery Validate y un envío por PHP.
con algún mensaje copado. ¿Quieren? Que se sostenga un tiempo. Dale, buenísimo. ¿Sí? ¿Puede Pero dejar una básicamente, nota, una sí, aclaración en el código que diga acá se puede modificar el tiempo? ¿sí? Listo. Bien, se los traigo la clase que viene y ya les queda andando. ¿Sí? Porque lo que se hace es el envío se hace por Ajax y acá lo que se hace es disparar una animación que dure una cantidad de tiempo. O sea, por Ajax, las cosas que suceden por Ajax son cosas que suceden es una acción que sucede en simultáneo, pero por detrás. Es decir, a mí no me refresca la pantalla, sino que hace un llamado al servidor por detrás sin refrescarme a mí la pantalla. Y cuando eso lo hace, me regresa y me refresca si está todo bien o si está todo mal. ¿Bien? Pero eso lo hace como por detrás. O sea, es una combinatoria con un lenguaje más que se llama Ajax. Bien, bueno. Vamos a ver esto último y ya con esto los libero, así dejamos de estar... ¿Están muy quemados con la clase de hoy? Sé que soy un poco quemante. Eh... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que nosotros tenemos un lugar de personalización y que lo que queremos es cambiar a través de esto que, no sé, que puede ser una tarjeta de invitación, una personalización de producto, lo que fuera. Nosotros queremos que cuando toquemos acá se cambie el fondo, que mientras ingresemos un texto, eso vaya escribiendo un texto acá, que si cambiamos la tipografía, ese texto cambie de tipografía y a su vez poder cambiar el color del texto. ¿Sí? Todo eso combinadamente. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Para empezar, yo traje lo que para mí termina siendo la mayor responsabilidad del laburo, ¿no? Que básicamente es, siempre en estos casos, es el CSS, ¿sí? Yo cuando tengo una cosa que es algo que necesito, que quiero, que fuera, que voy a personalizar, lo primero que tengo que hacer es crear todas las clases que vaya a necesitar. Entonces yo me creé una clase con el fondo 1, una clase con el fondo 2, una clase con el fondo 3, una clase que se llama negro, que básicamente pone el color, pone el texto en negro, una clase blanco que pone el texto en blanco, y ¿qué más tenemos? Y también tengo una clase con una tipografía y otra clase con otra tipografía, ¿sí? Son clases, ¿sí? Entonces, yo si esto las puedo probar con facilidad, básicamente, yo digo, si yo le quiero cambiar el color de fondo a esto, quiero que me cargue otro fondo, a esto le agrego, por ejemplo, la clase fondo 1. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer. Si le quiero poner el otro fondo, le agrego, lo cambio por fondo 2 y lo agrego por fondo 3. Acá no estoy haciendo más que estar tocando el HTML en vivo, digamos, y me está levantando las clases que yo ya creé previamente, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos hacer para vincular este cambio con que esto cambie el CSS? Bien, es con un add class. Bien, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a escribir este código. Para empezar, yo me olvidé de copiarlo, pero vamos a
copiarnos esta jQuery min. Esperen que voy a traer esto para acá. Y acá adentro me voy a generar también uno nuevo que le vamos a llamar funciones. O sea, funciones.js. Y hacemos un document ready. Perdón. Todo mal. Hacemos un document ready. Ahí. Bien. ¿Cómo detecto ahora que algo... ¿Cómo disparo un evento desde acá, desde estos radio button? Porque lo que me tiene que disparar algo es el cambio en los radio buttons. ¿Sí? Yo necesito disparar algo en los radio buttons y en función del valor seleccionado, agregar una clase u otra. Muy bien. ¿Sí? Change. Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que decir es esto. Tenemos que hacer que nuestro input .change, acá llamamos a una función anónima. ¿Y qué es lo que debería pasar? Dependiendo del valor. ¿Cómo accedo a saber el valor del input? Punto val. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo sabría? ¿Se puede usar el disval? Sí. Pero hay que usar el selected siempre. Acá, perdón, el checked, ¿sí? Recuerdan que acá nosotros vamos a ver esto, que accedíamos al valor a través del checked, ¿sí? Vamos acá, la validación. Vieron que nosotros preguntábamos si es checked, ¿sí? Pero nosotros con dos puntos checked estaríamos pudiendo acceder al valor de ese checked, ¿sí? Vamos a verlo acá en la PPT que teníamos. No lo tengo abierto. ¿Qué es? Así de paso repasamos esto. Vamos a ver. ¿Sí? Básicamente es esto, dos puntos checked, es lo que me va a decir cuál es el que está seleccionado, y punto val. Podemos hacer esto que dice Gastón, de hecho lo vamos a probar en consola, para entender esto que es this. El this, básicamente, la información que nos va a traer siempre va a ser la información de aquello que esté disparando el evento, ¿sí? Cuando yo pongo
yo hago pesos dis, lo que estoy haciendo es acceder al acceder a sí mismo, ¿sí? O sea, en lugar de volver a seleccionar, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos volver a seleccionarlo, que sería hacer esto. Vamos a imprimirlo primero en consola. Vamos a hacer lo siguiente, 2 puntos, checked, ¿sí? Porque nos interesa saber no solo seleccionarlo, sino saber qué valor tiene aquello que está checked, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en la consola. Perdón. ¿Está levantando esto correctamente? Creo que me falta vincularlo. Sí. Estaría faltando vincularlo. Sí. Si yo pongo this, sí. Básicamente lo que estaría haciendo alusión es a sí mismo, ¿sí? Vamos a pegar, ¿ven? Fíjense que yo cuando hago clic ahí me dice 2, 1, 2 o 3, ¿sí? A medida que yo selecciono es eso, ¿sí? Ahora, yo podría acceder a decir, en lugar de esto, a decir pesos with. Pesos this, ¿sí? Y fíjense que accedo a la misma información, ¿sí? Básicamente, cuando yo digo this, estoy diciendo sí mismo. ¿Quién es sí mismo? Aquel que disparó el evento. Ven que yo estoy adentro de un evento. Y acá lo que estoy accediendo es a sí mismo, que puedo usar this.val, que sería el que detecta ya el checked, o this dos puntos checked.val, ¿sí? Eso es saber el valor de sí mismo. O sea, con lo cual esto está bueno, el this es algo que nos había quedado pendiente de la vez pasada. Entonces, nosotros podemos evaluar el valor sin tener que volver a seleccionarlo adentro. Yo digo, tal cosa, no sé, selecciono el campo nombre y digo onKApp, y si quiero hablar de sí mismo, es this.addClass, ¿sí? Por ejemplo. ¿Se entiende? En cambio, si cuando esto dispara un evento, ¿sí? Nosotros, en función de lo que nos trae, vamos a llamar a diferentes clases, ¿no? ¿Sí? En función de si el valor es 1, si el valor es 2 o si el valor es 3, vamos a llamar a diferentes clases. Ahora, el evento es disparado por esto, ¿sí? Acá tengo que poner qué es lo que lo dispara y acá, si quiero obtener el valor de eso que disparó, puedo poner this.val. ¿Se entendió la palabra reservada this? Bien. Bueno, entonces, acá básicamente lo que nosotros vamos a tocar todo el tiempo es la función, es el vista previa se llama, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar? Sí, se llama vista guión previa, ¿no? Esto es lo que nosotros a este artículo es a quien nosotros le vamos a estar cambiando el fondo, es decir, agregándole, sacando la clase
fondo, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer, ¿sí? Esto es una selección por clase. Si es por clase, ¿cómo sería? Bien, punto clase, que la clase esta se llama vista previa, ¿sí? Inicialmente lo que vamos a hacer es sacarle las clases, podríamos hacer, pero vamos a, si le hacemos un remove class a secas, por ahí lo que le podemos hacer es un remove class y pasarle todas estas clases. Las clases eran no, fondo 1. Probar esto, a ver si podemos hacer diferentes remove class en una sola, ¿sí? De eliminarles todos esos fondos, ¿sí? Porque si le hacemos un remove class a secas, inclusive le vamos a sacar la clase de vista previa. Eso vamos a dejarlo entonces ahí y fondo 3. Ahora vemos si chilla o no. Bien, entonces acá tenemos que evaluar nuestro val, ¿no? Está usando comillas simples en toda la línea 3. Sí, pero estas comillas de acá no influyen sobre... ¿Ves que esta se abre y se cierra? O sea que no me influye sobre acá. ¿Eso me estás diciendo, Walter? Sí. Lo que puede ser es que no sea así, porque no me lo recuerdo bien cuando eliminas múltiples clases. Ahora lo vemos. Entonces acá nosotros podríamos empezar a evaluar, o sea, si dis.val es igual a 1, le haríamos y así serían como el resto de las cosas, ¿no? Si es igual a 2, sería el fondo 2. Y si es igual a 3, sería el fondo 3, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entendió lo que hicimos? Esto lo que hace básicamente es ir cambiando, o sea, en función del valor, va agregando las clases a vista previa. ¿Se entendió? Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros queremos que a medida que alguien me ingrese un texto, esto se escriba acá adentro. Esto nos va a llevar a usar otra cosa que dispararía
lo primero que tenemos que identificar es qué dispararía este evento. Bien, ¿keyup de qué? Muy bien, Darío. ¿Keyup de qué? Muy bien. ¿Sí? De nombre. ¿Sí? Nombre es nuestro input, entonces, básicamente, nombre, función, ¿sí? Y básicamente es lo que... a qué cosa le vamos a ir agregando este texto, a qué elemento, cómo se llama el elemento al cual le vamos a agregar el texto. No, no, al fondo no. Fíjense que si se fijan en vista previa hay una P esperando esto, ¿sí? Ven que nosotros, la idea es que nosotros escribamos acá en nombre, en nuestro input nombre, y esto nos está escribiendo en la P de ID texto el texto que nosotros le pongamos, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente le vamos a decir, vamos a seleccionar texto y vamos a usar... Acá podríamos usar un append, pero cada vez que agreguemos debiéramos cambiarlo, así que vamos a usar esta función que se llama text, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer esto, ¿sí? Eso sería pesos de dis en realidad. Dis.val nos va a traer lo que le ingresemos en el campo nombre, ¿sí? Que sería lo mismo que poner nombre.val, ¿sí? Entonces, con esta función text, lo que básicamente vamos a hacer es, a medida que se escriba, vamos a estar llenando esta P de ID texto. En la teoría. Ven que a medida que escribo, ¿se entendió esto? Text, a diferencia de append, append lo que hace es agregar cosas al DOM. ¿Se acuerdan que en el DOM nosotros teníamos que los elementos adentro de sí mismos tenían un texto? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el DOM, que vimos que los elementos adentro tenían un texto, tenían un atributo text. Bien, entonces básicamente acá le estoy poniendo al atributo text el valor del campo nombre, ¿sí? O sea, disval. Esto sería lo mismo de que ustedes pongan, si no se acostumbran a didis, sería lo mismo de que ustedes pongan esto, ¿sí? Dis es sí mismo. ¿Quién es sí mismo? El que llamó al evento. ¿Quién llamó el evento? El ID nombre. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Profe, le quiero hacer una consulta. ¿Quién me habla?
Joan, Facundo. ¿Cómo andas, Facundo? Bien, bien. No sé si me pasa a mí solo, pero se fija que cuando abren el buscador en la página, cuando querés volver al color celeste, no vuelve. Vuelve, digamos, al gris, al fondo 3. Entonces por ahí no me está funcionando. A ver, veamos un segundo este. Vamos a ver esto. Porque lo que puede ser es que no esté funcionando. Sí, no me está borrando. Sí, no me los está borrando. Fondo 1, fondo 2 y fondo 3. No los está borrando bien. No, esto vamos a tener que hacer esto porque no lo está tomando a este combinado. Vamos a hacer así. Podríamos llamar a una función que resetee todos, que los recorra y que este valor sea dinámico, ¿sí? Ah, es por las comas, tenés razón. Sí, debería funcionar. Es una muy buena idea lo que decís, Esteban, ¿eh? Porque nosotros necesitamos limpiar esto de acá. Sí. Vieron que cuando nosotros agregamos, ahí están dando. Cuando nosotros agregamos diferentes clases, ven que las clases van separadas por espacio en el HTML. Entonces, no por comas, sino por eso. Entonces, cuando hacemos esto, elimina todo esto junto. ¿Sí? Todas esas clases así juntas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí tendríamos esto. Y vamos a hacer este. Les dejo el último para ustedes, para que se diviertan el fin de. Que vamos a cambiarle la tipografía. Vamos a hacer el de cambio de tipografía, que es un select. Y les dejo este de cambiar de color. ¿Cómo sería para cambiar? ¿Qué evento dispararía el cambio de tipografía? ¿Y sobre qué selector? ¿Qué dicen? Tenemos el HTML. Change sobre el select. Bien, muy bien. Se llama, este select se llama tipografía. Tiene un ID que es tipografía. Entonces es tipografía punto change. Vamos a una función anónima. Ahí puse mal esto. Y acá, ¿qué debería, a quién le deberíamos agregar esta tipografía? Al texto, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es limpiarlo, porque después le vamos a ir agregando clases. Entonces, nosotros podemos hacer punto texto remove class, porque creo que no tiene ninguna clase puesta. Y después decirle, no sé qué valores tienen estos, a ver. Vamos a ver.
¿Qué valores tienen este select? Este se llama Roboto y esta se llama Janone. En realidad, si hubiéramos... A ver cómo se llaman en el CSS, porque por ahí los podemos mandar directamente. Sí, le voy a cambiar el nombre de las clases para que directamente tome el valor del input y se lo agregue. Le agregue la clase con el nombre del value del input, ¿sí? Para evitarme un if. No sé si se entendió esto. Acabo de cambiar en los estilos. Esto se llamaba fuente-chanone y fuente-roboto, ¿sí? Sí, puede ser lo que decís vos, Esteban. ¿Qué me decías? Voy a usar el HTML un segundo, ¿sí? ¿El HID? Y adentro del add class disval podemos usar el value por ese cambio de CSS. Sí, claro, tal cual. Sí, eso es lo que vamos a hacer, Nicolás. O sea, hacer el disval y tomar esto, ¿sí? Vamos a probar a ver qué nos trae la consola cuando nosotros hacemos un pesos disval. Ahí va. Ven que ahí nos está trayendo Roboto o Janone, ¿sí? Entonces, básicamente lo que le vamos a decir es que a pesos al class le agregue disval, que sería el valor de que tiene esto que seleccioné antes, ¿sí? Que es tipografía, ¿sí? Le va a agregar el valor, que le cambiamos el valor antes para que nos coincida. Pero vamos a agregar un texto y si hacemos esto nos está cambiando de una tipografía hacia la otra. Por ahí la fuente tiene que ser más grande para que nos demos cuenta, pero bueno, está cambiando las tipografías, ¿sí? Después podríamos cambiar el color y nos cambia a su vez el texto y etcétera. Si ven acá, está meditando a que cambiemos el color a blanco, que sería exactamente lo mismo, ¿sí? También podemos cambiar el tamaño, podríamos tener un select con el tamaño y cambiarle el tamaño, ¿sí? Y también podríamos tener una clase que sea centrado, izquierda, derecha. Y también tener del otro lado, tener puestos en el CSS las diferentes alineaciones. Y simplemente es tocar acá, detectar el cambio, tomar el valor y en función del valor cambiar la clase en cambiarle la clase, agregarle otra clase, ¿sí? ¿Se entendió básicamente este ejemplo de... Es que no estoy
seleccionando la primera opción o la segunda, sino que simplemente le estoy diciendo decime tu valor, y el valor que siempre toma los campos los select, cuando yo selecciono alguno, me trae el valor. Y si le ponemos una imagen también con Z, sí, también podemos cambiar la imagen, podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? O sea, está la magia de esto, yo quería llegar a este ejemplo para que ustedes vieran como la potencia que tiene lo que ustedes ya saben. O sea, lo que ustedes ya saben puede ir en una dirección bastante potente, porque después es siempre lo mismo. No estamos viendo, vieron que no estamos viendo cosas nuevas, estamos viendo cosas que ya vimos combinadas con CSS, ¿sí? O sea, por eso yo les digo, la gran fuerza de esto, a mi criterio, está en el CSS, en que nosotros creemos todas las clases que vayamos a necesitar y ubiquemos los elementos como primera cosa, y después simplemente es, en función de los valores que nos vienen, ir trocando las clases, ¿sí? Esto también que hicimos disval, quizás podemos usarlo como combinatorio, o sea, acá usar algo combinado, combinar acá contra la variable disval, o sea, podemos optimizar esto en una sola línea, ¿sí? ¿Qué ibas a decir, Nicolás? Profe, una consulta, porque ya hice el de color, pero en el remove class de tipografía tendría que aclararle qué clases tendría que remover, ¿no? Porque con la No. de color, porque lo que me pasa es que lo tengo en blanco y si cambia la tipografía me lo vuelve a negro teniendo la opción blanca tildada. Claro, sí. Eso es porque el Ahí remove class me borra todo. sí, acá debiéramos establecer que borre estas dos para que no nos borre también el color, sí. Eso. Nicolás está diciendo que ya está resolviendo la de color y que cuando el remove class de acá, que está vacío, le borra todo. ¿Sí? ¿No te cambia la tipografía? Esto básicamente es, si yo acá, esto no tiene ninguna cosa. ¿Ves? Esta es la Shannon, es bastante diferente. ¿Ves que yo lo veo, lo que tengo que ver, ustedes lo que tienen que ver, más allá de lo que pase visualmente, lo que tienen que ver es estar viendo que les esté, o sea, poner acá en inspeccionar y estar viendo que les esté cambiando las clases, ¿sí? ¿Querés compartir pantalla, Ricardo? A mí me cambia la clase en inspeccionar, pero visualmente no. A eso es lo que iba. A ver. Con el Ayanone, el arroboto, ahí lo comparto. Creo que voy a Para el que poner